para esta sesión vamos a continuar con el tema 4. Estamos con el subtema 4.2, que se refiere a circuito RL sin fuente. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla para empezar a trabajar el ejercicio. Entonces, aquí un pequeño repaso rápido. Aquí comentando en esta parte del curso, estamos con ejercicios diferentes a lo que vimos en la primera parte. ¿Cuáles son las diferencias básicas de los ejercicios que estamos trabajando ahorita, de los temas que estamos abordando ahorita? ¿Cuáles son las diferencias básicas con los ejercicios de los primeros 3 temas? Así a simple vista que ustedes puedan enumerar. Que siento que los bueno, parámetros ya no tienen una relación lineal. A ver. La relación lineal se mantiene porque la capacitancia, según se demostró en el video que les compartí sobre capacitancia, a la hora de construir la gráfica de la variación de voltaje con carga, se resultaba una línea recta, que es la capacitancia. Entonces, la linealidad se mantiene. Lo que es diferente, a ver quién me dice que es diferente en este caso. el análisis, o sea, bueno, aquí analizamos el comportamiento Ajá, ya más gráfico. exacto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usamos gráficas? Debido a que entró lo que viene siendo elementos como capacitores y bobinas. Ajá, y esto nos modifica la técnica de solución de las ecuaciones. Y de hecho, las ecuaciones mismas, ¿qué diferencia encuentran en las ecuaciones que estamos obteniendo ahorita con respecto a las que obteníamos en cualquiera de los temas anteriores? Entra la unidad de tiempo. Exactamente, que tenemos entonces por aquí variaciones en los parámetros eléctricos, llámese corriente, llámese voltaje, que nos lleva a variables en el tiempo. Entonces aquí tenemos esa primera característica. La otra que también mencionó por ahí otros compañeros es que tenemos ahora la presencia de capacitores o bobinas. Estos dos elementos son clasificados como elementos activos o elementos pasivos dentro de la clasificación general de los circuitos, de los elementos de un circuito. Activos. ¿Perdón? Son componentes pasivos. Son componentes pasivos. ¿Por qué razón los denominamos pasivos? ¿Cuál es la razón principal de que los denominamos pasivos? Porque son los que reciben energía, corriente o diferencia de potencial, Ajá, no la dan. exactamente. No generan la energía. La reciben y en este caso el capacitor y la bobina, ¿qué es lo que hacen con esa energía? La almacenan. La almacenan de manera momentánea. Entonces esto nos da pie a que tengamos la posibilidad de que la combinación de resistencia, capacitancia o resistencia, inductancia funcione a pesar de que no tengo fuentes en el circuito. Entonces, por eso estamos en el subtema 4.2, que es el circuito RL, es decir, circuito compuesto por una resistencia y una bobina. Entonces, aquí la configuración del circuito está compuesta por un cierto número de resistencias. Puedo tener N resistencias, pero la configuración básica del circuito, ¿de qué está conformada? ¿Cuál es el modelo básico que usamos para encontrar la ecuación que me describe a este tipo de circuito?
No sé si es lo que había comentado en la clase pasada de que hay una ecuación diferencial, la ecuación diferencial. Exacto. Tengo una ecuación diferencial que va a dar como resultado la respuesta que estoy buscando. Entonces, en la configuración puedo tener cualquier número de resistencias, puedo tener presente una fuente, ¿sí? A pesar de que el tema es circuito RL sin fuente. Y puedo tener interruptores, como en este caso. Entonces, la fuente básicamente la vamos a utilizar ¿para qué? ¿Para qué utilizamos la fuente en un circuito RL sin fuente? Para el análisis, bueno, para sacar la ecuación diferencial. No exactamente. Básicamente para poder proveer a los elementos. Ajá. ¿De qué? Sí, adelante, adelante. Es para que los elementos almacenados de energía tengan el suministro de energía. Es decir, necesito aquí que exista algún elemento que sea capaz de proporcionarles energía. Entonces, aprovechando la naturaleza de estos elementos de almacenar energía, entonces tengo posibilidad de hacerlo a través del suministro, ya sea de una corriente o de un voltaje, perdón, a través de un interruptor, como en el caso que estamos ilustrando por aquí. Entonces, los elementos básicos para poder armar la respuesta del circuito vienen siendo dos. En el caso de la inductancia, lo que nos interesa conocer viene siendo la corriente instantánea que circula por la inductancia una vez que empieza a liberar la energía. Entonces, el modelo matemático que obtenemos al resolver la ecuación diferencial es intensidad de corriente instantánea igual a I0. I0, ¿qué me representa I0? I0 viene siendo la La corriente condición, inicial. la corriente inicial, ajá, la corriente inicial. Es decir, ¿qué valor de corriente tengo en tiempo cero? Tengo entonces otro elemento en la ecuación general, que es tau. Tau, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo la definimos a tau? ¿Cómo se llama tau? Es el valor de la inductancia sobre el valor de la resistencia. Ajá. ¿Cómo se define este término? La conocemos como constante de tiempo. Entonces, este parámetro nos va a decir cuánto dura la respuesta del circuito. Ahora, esta respuesta que tenemos aquí es conocida, esta respuesta que tenemos acá es conocida como la respuesta natural, o transitoria. Entonces, es una respuesta natural
porque depende nada más de la naturaleza de los elementos que la conforman, es decir, de cómo se comporta la resistencia y cómo se comporta la inductancia. Es decir, la respuesta aquí no hay un elemento que esté forzando a los elementos, en este caso resistencia e inductancia, a responder de cierta forma. Es decir, no hay una fuente. Y es transitoria porque esta respuesta no va a durar mucho tiempo. Es una respuesta que está definida por la constante de tiempo. Entonces aquí tengo la posibilidad de que esta respuesta desaparezca después de breves momentos. Bueno, entonces este es el modelo básico que vamos a seguir para el caso de la inductancia. Tengo entonces aquí que la corriente instantánea de la inductancia es igual a la corriente inicial por el exponencial decreciente, por eso es E a la menos t tiempo sobre tau, constante de tiempo. Entonces, este término es un exponencial decreciente. Veíamos la vez pasada también las gráficas que nos dicen que la respuesta parte de un máximo y se reduce hasta llegar a cero. Es decir, ahí va a desaparecer la respuesta. Entonces, en este ejemplo, nos dice el enunciado: obtenga la corriente en la inductancia para t menor a 0 y para t mayor a 0. Es decir, aquí tengo dos lapsos de tiempo. Es decir, hay que averiguar qué pasa en el circuito para tiempos menores a 0 y qué pasa en el circuito para tiempos mayores a 0. En cada una de las ramas mostradas. ¿Qué tipo de circuito tenemos ahí? Serie, paralelo, mixto. Paralelo. Tengo un circuito paralelo, ok. Entonces, aquí me están diciendo, hay que encontrar la corriente en la inductancia. ¿Cuántas inductancias tengo presentes en el circuito? Dos. Dos. Entonces, se entiende que debo de encontrar la corriente para cada rama, para cada una de las inductancias. Entonces, esta corriente para la primera inductancia, que sería de 2.5 henrios, la voy a llamar I1. La segunda la voy a llamar I2, que es la que va a circular a través de la inductancia de 4 henrios. Entonces aquí tengo una configuración, tengo presente una fuente de corriente independiente, una resistencia en paralelo con ella y un interruptor. Un interruptor que me indica que en el tiempo exacto, t igual a 0, este interruptor se cierra. Quiere decir entonces que para tiempo menor a 0, tengo funcionando a las 4 ramas del circuito. Si el Sí, interruptor, cuando no pasa del tiempo que comenta el interruptor, sí están funcionando las 4. ok, entonces tengo, Sí, cuando no pasa del tiempo que comenta el interruptor, sí están funcionando las 4. sí, exacto. Entonces tengo aquí que el elemento de control para los tiempos y la respuesta va a ser este interruptor. En el momento en que yo lo cierre, voy a cambiar la configuración del circuito. Cuando está abierto, ya comentó su compañero, tengo las 4 ramas funcionando. Pero ¿qué pasa cuando cierro el interruptor? Ahí modifico el tiempo, ahí paso al siguiente análisis, que sería tiempo mayor a 0. ¿Y qué pasa con la configuración del circuito? ¿Quién va a seguir trabajando? Solamente la resistencia de 6, porque en esa parte, pues la corriente va a pasar donde haya menos resistencia, entonces va a evitar las bobinas y se va a ir Ujú. por donde esté. Solamente por el interruptor, por la resistencia tampoco pasaría nada. ¿Y qué pasa con lo que tengo del lado derecho? También no funcionaría. Entonces, ¿qué sentido tiene analizar un circuito de este tipo? Las bobinas empezarían a entregar la energía que almacenaron. Exactamente. Ahí tendría yo entonces ya la respuesta transitoria del circuito RL sin fuente. Entonces ahí la energía que previamente guardaron las bobinas empieza a ser liberada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo presente un elemento de conmutación
un elemento interruptor, como en este caso, tengo que hacer el análisis del circuito en dos fases. Entonces aquí, el paso 1 se va a enfocar a la primera fase. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos, ya identificamos dos fases de análisis. En esta primera fase vamos a trabajar para tiempos menores a 0. Entonces ya identificamos que en tiempos menores a 0 el circuito va a funcionar, todas las ramas van a funcionar. Entonces vamos a tener a la fuente de corriente, a la resistencia, a las resistencias del circuito. Y esta fuente de corriente es una fuente de corriente directa. ¿Cuál es el comportamiento de una bobina con una fuente de corriente directa trabajando por mucho tiempo? ¿Cómo se comporta la bobina? Como un cortocircuito. Ajá, como un cortocircuito. Entonces, para ese tiempo largo de funcionamiento de la fuente en este circuito, entonces las bobinas van a ser un cortocircuito. Entonces aquí lo que me va a interesar a mí para poder encontrar las expresiones de las corrientes I1 e I2, de hecho acá siguiendo el modelo que les escribí al inicio, la corriente 1 instantánea va a ser igual a la corriente inicial 1 por el exponencial de menos el tiempo sobre tau 1. La constante de tiempo va a ser diferente porque las resistencias en cada una de las ramas es diferente. Entonces, para cada una de las ramas voy a tener que el suministro de la energía previamente guardada, el consumo de esta energía va a ser en diferentes tiempos porque tengo diferentes resistencias. Por eso las estoy escribiendo de manera diferente las expresiones. Para la corriente 2, entonces aquí tendríamos que sería el valor inicial de la corriente 2 en tiempo 0 por el exponencial negativo del tiempo sobre tau 2. Ahora, decía, tau va a ser diferente para cada rama. Tau 1 lo va a definir la inductancia 1 y la resistencia que tengo en esa rama. Tau 2 sería entonces la inductancia 2 y la resistencia de esa rama. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a trabajar en esta primera fase precisamente para encontrar los valores de corrientes iniciales en tiempo 0 menos. Es decir, aquí tengo que trabajar para encontrar cuánto vale la corriente I1 en tiempo 0 menos y cuánto vale la corriente I2 en tiempo 0 menos. ¿A qué me refiero con 0 menos? Antes de activar el interruptor. Exactamente, instantes previos a activar el interruptor. Entonces, otra característica que tengo en las bobinas. El parámetro que no puede cambiar abruptamente en las bobinas, de acuerdo a la tablita que les mostré, ¿sí la recuerdan? El parámetro que no debe de cambiar, que no puede variar abruptamente, viene siendo la corriente. Entonces aquí, si yo encuentro la corriente en tiempo 0 menos, va a ser la misma corriente que yo tenga para el tiempo 0 y la corriente del tiempo 0 más. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo trabajamos para encontrar los valores de estas corrientes. Entonces, vamos a tener aquí los valores de los elementos. Aquí tengo entonces que esta resistencia paralelo con la fuente es de 6 ohms. Bueno, aquí se entiende que no tengo ahí la rama del interruptor porque está abierto. Entonces aquí tengo esta rama con un valor de 5 ohms y esta con un valor de 20 ohms. Entonces, a través de cada una de estas ramas va a estar circulando la corriente 1 en tiempo 0 menos
y la corriente 2 en tiempo 0 menos. Tengo entonces aquí un circuito paralelo, como ya mencionaron hace un rato. Entonces aquí voy a tener un circuito en donde debo de marcar siempre el nodo de referencia. Hay aquí una observación. Ahora que he estado calificando los exámenes de la segunda unidad, muchos no hacen esta anotación, no hacen con respecto a qué punto van a tomar sus voltajes. Entonces ahí esa es parte importante de la rotulación. Entonces aquí para hacerles hincapié en que cuando usen método de nodos, tienen que indicar siempre el nodo de referencia. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar con ley de corrientes de Kirchhoff y con la característica de circuito paralelo. Entonces aquí tenemos que voy a tener circulando en las 4 ramas una corriente. A esta corriente nada más la voy a llamar como I0 menos, la corriente que pasa por la resistencia de 6. Ya rotula la corriente que pasa por resistencia de 5 y la corriente que pasa por la resistencia de 20. Entonces aquí voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff, voy a tener que la suma de corrientes que entran al circuito, al nodo, es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces sería ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Entonces aquí tengo que las corrientes que entran, suma de corrientes que entran, ¿cuáles entran al nodo? El nodo lo tengo aquí arriba, este es mi nodo. ¿Qué corrientes entran al nodo? La de la fuente. Exactamente, entonces serían 5 y esto tiene que ser igual a las, tiene que ser igual a las que salen, que sería, que sería la corriente a través de la resistencia de 6, que la llamé I0 menos, más la corriente a través de la resistencia de 5, que la llamé I1 0 menos, y la corriente a través de la resistencia de 20, que la llamé I2 en tiempo 0 menos. Ley de Ohm, igual que como trabajamos en el tema 2, una vez que aplico ley de corrientes, entonces ahora voy con ley de Ohm para definir qué voltaje me define a cada una de las corrientes que aparecen en la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, la corriente I0 menos, que es la que pasa por la resistencia de 6, va a estar definida por la diferencia de potencial entre sus extremos, que viene siendo V1, sobre el valor de resistencia, que es 6. La corriente I1, 0 menos, va a ser igual al voltaje 1 sobre 5. Como es un circuito paralelo, el voltaje en paralelo, ¿cómo se comporta? Es igual para todos los elementos. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener que este voltaje va a ser igual para encontrar todas las corrientes. Entonces, si sustituyo en la primera ecuación que salió a partir de la ley de corrientes, tengo que 5 va a ser igual a voltaje 1 sobre 6 más voltaje 1 sobre 5 más voltaje 1 sobre 20. Entonces, aquí, cuando aparecen V1 en las ecuaciones, no puedo decir que esta sea ley de voltajes, porque voltaje sobre resistencia es corriente. Entonces aquí he seguido detectando que tienen problemas para identificar ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes. Cuando aparece esta expresión me dicen que esta es ley de voltajes y no es cierto porque son corrientes y viceversa. Cuando aparecen las incógnitas de corriente en ley de voltajes me dicen que es ley de corrientes y no es cierto porque son voltajes. Bueno, esa es una aclaración que sí me interesa hacer porque aún a estas alturas todavía no me diferencian bien cuál es ley de corrientes de Kirchhoff y cuál es ley de voltajes. Bueno, entonces aquí, ¿por qué no me conviene multiplicar la ecuación para manejar enteros? Si observo los denominadores, ¿qué número puedo utilizar? ¿Perdón? ¿Por 30? ¿Por 30? Por 30 y todos me da enteros. A ver, 30 por 5. Sería por 60, ¿no? Ah, por 60, perdón, sí. Hay un 20. Por No, sí, 60, hay un ok. 20.
Entonces serían 60 por 5, serían 6 por 5, 30. Serían 300. Y aquí serían 60 entre 6, serían 10. 10 sobre 1 más 60 entre 5. 12. Aquí tenemos entonces serían 12 B1 y 60 entre 20, 3 B1. ¿De acuerdo? Entonces aquí serían 300 igual a 10 más 3 serían 13 más 12. Más 12 25. igual, ajá, sí, 25. claro. Gracias, sí, 25. 25. Entonces aquí tengo que, de aquí puedo despejar a el voltaje 1 y veamos entonces cuánto nos daría. 12. Muy bien, entonces aquí tenemos que serían 12 volts. Quiere decir entonces que en todas las ramas tengo presentes 12 volts. Una vez que ya determiné el voltaje 1, entonces con eso ya tengo posibilidad de encontrar lo que yo quiero, que sería la corriente 1 en tiempo 0 menos, y sería entonces 12 entre 5, y para la corriente 2 en tiempo 0 menos, también sería el voltaje, que son 12 entre 20. Entonces, 12 entre 5 nos dan 2.4 amperes. Y 12 entre 20 nos da 0.6 amperes. Entonces, con esto ya tenemos los valores iniciales de corriente en la rama 1 y corriente en la rama 2. Ya tengo entonces conocido este primer elemento que necesito para encontrar la corriente instantánea en cada una de las ramas. Tengo la corriente inicial 1 y la corriente inicial 2. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hasta aquí dudas? ¿Vamos bien entonces? ¿Hasta aquí? Sí, Miss. Ok, entonces ahora vamos con... Sí, todo bien. Perdón. Bueno, entonces vamos con la siguiente fase, que sería entonces ahora el paso 2. Y en el paso 2 vamos a trabajar la segunda fase. Esta segunda fase es para tiempos mayores a 0. Entonces, en tiempos mayores a 0, ¿qué pasa con el interruptor? Se cierra. Se cierra. Se cierra. Entonces, queda cortocircuitada la parte, la parte izquierda del circuito. Entonces, aquí, con esto, vamos a tener posibilidad de encontrar las corrientes instantáneas que queremos. Entonces, ahora el circuito entonces pasa a ser de la siguiente forma. Tengo la fuente de corriente, la resistencia, el cortocircuito que se produce por cerrar los interruptores, las bobinas, las ramas que contienen las bobinas, junto con las resistencias. Entonces este es el circuito. Entonces aquí tengo el valor de la fuente de corriente, que son 5 amperes, 6 ohms. Aquí tengo 5 ohms, 20 ohms. Y las inductancias, 2.5 henrios y 4 henrios. Entonces ya habíamos identificado que de aquí para acá ya no nos interesa, ya esto queda afuera, y vamos a tener entonces, esta parte es la que sí nos interesa analizar, esta sí. Entonces aquí vamos a tener
que el circuito se va a reducir nada más a las dos ramas en donde tengo a la resistencia de 5 ohms y a la inductancia. A la resistencia de 20 y a la inductancia de 4 henrios. Pues aquí son los valores, 5 ohms, aquí son 20 ohms, aquí voy a tener 2.5 henrios y 4 henrios. Entonces ahora las corrientes que voy a tener van a ser, esta es I1, este es I1 instantánea, y esta va a ser I2 instantánea. ¿Ven alguna diferencia con el circuito anterior en cuanto al sentido de las corrientes? Sí, Miss, ¿por qué puso la I1 instantánea para arriba? Porque ahora como ya no tengo fuente, que es la que forzaría a la circulación de las corrientes hacia abajo, ahora lo que vamos a tener es que las energías que tengo guardadas en las bobinas se van a liberar. Entonces, la corriente ahora va a salir de la bobina, porque es donde se va a transportar la energía hacia cada una de las resistencias. Por esa razón estoy cambiando el sentido. Ahora estoy en el proceso de descarga de las bobinas. El proceso anterior, el que tenemos acá, este es la carga de las bobinas, porque la corriente por acá entonces fluye y se divide en cada una de las ramas. Entonces aquí está entrando, aquí se está guardando la corriente en las bobinas. Una vez que desaparece la fuente, entonces ahora las bobinas momentáneamente se comportan como la fuente de corriente, en este caso, para cada rama, y liberan la energía. Esa es la razón. Bueno, entonces acá... Entonces, Inge, también otra cosa, la resistencia atrás de la bobina, digo, del interruptor, ya no funciona, ¿verdad? Para el paso 2. Ya no funciona, ¿verdad? Para el paso 2. No se ocupa. Esta. No, esa ya no. Sí, Aquí está el cortocircuito. Entonces aquí, ven ustedes lo que pasa con esta corriente. Aquí tengo una resistencia de 6 y aquí en el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? En el cortocircuito, 0. 0. Entonces la corriente de 5 amperes se va a venir directamente por acá, ¿no? O sea, ya no voy a tener paso de corriente a través de la resistencia de 6 porque acá tengo 0 ohms de resistencia. Entonces, toda la corriente de 5 se va por el cortocircuito y ya no se deriva a ninguna de las otras ramas. Entonces, por eso ya no tomo en cuenta esa resistencia de 6, ni la fuente, porque ya todo esto queda fuera al estar presente este cortocircuito. Al estar presente el cortocircuito, entonces ya lo del lado izquierdo ya no me va a interesar. Miss, ¿Sí? ¿y entonces las bobinas se van a descargar siempre a su elemento más cercano? Así. En este caso, la bobina de 2.5 a la resistencia de 5 y en este de 4 a la resistencia de 20. Como les mencioné hace rato, la respuesta es transitoria, dura pocos segundos, entonces la liberación de la energía va a durar lo que me diga la constante de tiempo, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuánto valen las constantes de tiempo. Miss, perdón, Sí. otra pregunta. Por ejemplo, físicamente, eh, ¿en qué, vaya, sí actúan también físicamente como lo estamos viendo aquí, bueno, las bobinas? Sí, sí, actúan de esa manera. De hecho, una aplicación importante de esta parte es en circuitos de retraso para, ¿cómo decirle? Para hacer funcionar el control, por ejemplo, de la velocidad de un motor. Entonces, o en electrónica, para los filtros de frecuencias se utilizan
combinaciones de resistencia e inductancia y se aprovecha el tiempo de retardo de descarga de las inductancias o de las capacitancias para el retardo en el funcionamiento de algunos circuitos. Sí, sí, físicamente funcionan de esa manera. Ok, gracias. Ok, de nada. Bueno, entonces aquí tenemos que ahora estamos en la segunda fase para tiempos mayores a 0. Entonces, ahora lo que me va a interesar a mí encontrar va a ser la otra parte de la ecuación, del modelo. Si revisamos el modelo que puse por acá, entonces decía yo, para poder encontrar la expresión instantánea de corriente, necesito conocer la corriente inicial, que es la que ya encontramos por acá, para ambas ramas, estas corrientes iniciales, y también necesito conocer esta que es la constante de tiempo. Entonces voy a trabajar para poder encontrar la constante de tiempo y poder armar entonces toda mi ecuación final de corriente instantánea para cada una de las ramas. Entonces aquí hay una cuestión importante que también aparece en la tablita que les insisto bastante. Decíamos hace un rato que la corriente de la rama 1 en tiempo 0 menos va a ser exactamente igual a la corriente en el tiempo 0, es decir, el instante exacto en que acciona el interruptor, y va a ser también igual a la corriente 1 en tiempo 0 más. ¿A qué me refiero con tiempo 0 más? Después de que se accione el interruptor. Breves instantes después de que se accionó el interruptor. Ese es entonces el valor. Entonces aquí la corriente de la inductancia no puede cambiar instantáneamente porque recuerden ustedes que la ecuación de voltaje para la inductancia, de acuerdo a la ley de Faraday, es inductancia por la derivada de la corriente con respecto a tiempo. Si tengo un cambio súbito o muy drástico en la corriente, esta variación sería una variación muy grande. Entonces aquí el voltaje inducido tendería a infinito. Y esto en la práctica pues no es posible, ¿no? Entonces por eso es que la respuesta de la inductancia a los cambios de corriente no se da de manera tan rápida. Entonces aquí puedo afirmar que el valor inicial de la corriente 1 es igual al valor de la corriente 1 en 0 menos e igual al valor de la corriente 1 en 0 más. Entonces lo mismo puedo afirmar para la corriente 2. Entonces la corriente 2 en tiempo 0 menos es igual a la corriente en tiempo 0 y es igual a la corriente en tiempo 0 más, y esto va a ser de 0.6 amperes. Miss, perdón, ¿podría volver a repetir esa parte donde dice que el voltaje inducido tiende a infinito? ¿El por qué otra vez, por favor? Sí. Entonces aquí, vamos a los extremos. Si la corriente es una constante, aquí, veamos. Si la corriente es una constante, matemáticamente la derivada de una constante, ¿a qué es igual? A 0. A 0. Es decir, aquí no hay una variación con respecto al tiempo, entonces esta derivada nos va a dar 0. Pero si la corriente va a cambiar de manera abrupta desde un valor, vamos a decir algo, desde un valor de 0 hasta un valor de 5 de manera abrupta, o sea, si lo vemos aquí en una gráfica, es decir, sube momentáneamente, entonces aquí la variación con respecto al tiempo de la corriente es muy alta. Hay un cambio muy abrupto en la variación de la corriente. Entonces, si esta variación es muy abrupta, entonces aquí vamos a tener un voltaje inducido muy alto. Esto en la práctica, pues no es posible. Los voltajes en las bobinas están determinados por las fuentes que estuvieron presentes al cargar la bobina. Entonces, por eso podemos decir
que no es conveniente y no es práctico, no es real que la corriente cambie de manera abrupta en un circuito RL, cambie drásticamente. Entonces, por eso es que consideramos que la corriente en tiempo cero menos es igual a la corriente en cero más en breves instantes, ¿sí? Entonces, por eso es que afirmo estas dos situaciones, que la corriente 1 en cero menos es igual a la corriente 1 en cero más. Es decir, no se permite que la corriente varíe de manera abrupta en la bobina. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí, gracias. De hecho, en la práctica, hay una práctica que se hace en electromagnetismo de tener conectada una bobina a una fuente de corriente directa. Entonces, lo que se hace es ver la inducción del voltaje en esa bobina abriendo y cerrando un interruptor. Y se alcanza a apreciar que en el momento de abrir el interruptor, el espacio entre el interruptor y el aire se llega a presentar un arco eléctrico. Creo que esto queda explicado perfectamente en el video que les compartí de inductancia. Es decir, ahí la energía, más bien la diferencia de potencial llega a ser, trata de ser tan alta para poder continuar con la circulación de la corriente, que genera un arco eléctrico y poder cerrar el circuito, ¿sí? Pero no le alcanza para poder seguir circulando la corriente. Aquí les recomendaría que repasaran ese video porque ahí lo explican bien detenidamente. Bueno, entonces aquí tenemos que trabajar ya para encontrar la última parte, que serían las constantes de tiempo 1, tau 1, y la constante de tiempo tau 2. Entonces, la constante de tiempo tau 1 va a involucrar a la inductancia 1, que es de 2.5 henrios, y a la resistencia 1, que es de 5. Entonces, tau 1 va a valer 0.5 segundos. Y tau 2 va a ser 4 sobre 20, y esto nos da como resultado 0.2 segundos. Entonces, ven ustedes que el tiempo de respuesta para la liberación de la energía es de 0.5. Veíamos la vez pasada que, bueno, vamos a armar las ecuaciones de cada uno de los dos casos para ver cómo va la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces, ya teniendo estas constantes de tiempo, ya estoy en posibilidad de armar mis ecuaciones de la corriente instantánea para la rama 1, que sería el valor inicial de la corriente, que es 2.4 por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. Aquí vamos a poner el valor de tau, que es de 0.5. El inverso de 0.5, ¿a qué es igual? Uno sobre 0.5, ¿a qué es igual? 2. Entonces esto también lo puedo poner como E a la menos 2 T amperes. Para la corriente en la rama 2 sería entonces 0.6 por E a la menos T sobre 0.2. 1 sobre 0.2, ¿a qué viene siendo igual? A 5. A 5. Entonces aquí esto sería a la menos 5 T amperes. Entonces ahora veamos qué pasa con nuestros valores de corriente para diferentes instantes de tiempo. Si yo propongo un tiempo t igual a 0, entonces la corriente 1 en tiempo 0 será igual a 2.4 por E a la 0. ¿Sí? Aquí sustituyo el tiempo 0, entonces todo esto es 0. E a la 0, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Entonces aquí voy a tener que la corriente 1 en tiempo 0 es de 2.4.
Y es correcto, ¿no? Acá lo habíamos identificado. Ahora, ¿qué pasa si tengo que ahora el tiempo lo voy a igualar a la constante de tiempo? Ahora, si t es igual a tau 1, que es igual a 0.5, entonces la corriente 1 en 0.5 va a ser igual a 2.4 por e a la, serían 0.5 por 2, sería e a la menos 1. E a la menos 1. Entonces aquí vamos a tener que I1 de 0.5 va a ser igual a e a la menos 1 nos da 0.36. Entonces aquí tenemos que serían 2.4 por 0.36. Entonces I1 en 0.5 segundos serían 0.88 amperes. Entonces aquí este porcentaje de 0.36 me dice qué cantidad o en qué porcentaje ha disminuido la corriente inicial. Entonces de 2.4, que podemos decir que es el 100%, ya cayó a 0.88, ya está en la tercera parte de lo que sería la corriente inicial. Entonces, de manera experimental, se ha visto que para un tiempo t igual a 5 veces la constante de tiempo, entonces ya en este caso la corriente en 5 veces la constante de tiempo ya tiende a desaparecer, tiende a ser, es decir que ya la respuesta desaparece. Entonces, esto podría llevarnos a ver qué valor de corriente final nos queda para un tiempo de 5 veces tau. 5 veces tau sería 5 por 0.5. 5 por 0.5. Esto sería igual a 2.5 segundos. Entonces, esto serían 2.4 por e a la menos 2.5. No, a ver aquí, a la hora de sustituir en el tiempo. Sería entonces 0.5 por 2.5. Entonces aquí vamos a ver. Sería entonces 2.5 por 0.5. Y de aquí sacamos el valor del exponencial en este valor. Esto nos queda 0.28. A ver, déjenme verificar bien la cuenta porque nos tiene que dar un valor muy pequeñito. Es que es a la menos 2, ¿no, profe? Sí, en la menos 2. Sí, eso es lo que me acabo de dar cuenta. Entonces serían, a ver, serían 0.5 por 2.5. Entonces aquí es 1.25. Si evaluamos entonces el exponencial a la menos 1.25. Chéquenme la operación porque me sigue dando un valor que no corresponde. Me sigue dando punto. Es 0.016, ¿no? ¿Sí? Bueno, 0.016. 0.016 por 2.4 nos da de 0.030 y 0.0384. Es decir, ya tengo un valor de corriente muy reducido. ¿Sí? Entonces, este criterio de que para este valor de tiempo ya la corriente se estabiliza, es muy importante porque lo vamos a utilizar a la hora de hacer las simulaciones. Entonces, a la hora de hacer las simulaciones y construir las gráficas, vamos a usar este tiempo como referencia para poder ver hasta cuándo voy a estar simulando el circuito. Bien, entonces aquí, como podemos ver, los modelos se ajustan para los tiempos que
tenemos para el análisis del circuito. Entonces, en corriente tiempo cero, tengo parto de 2.4 y en corriente tendiendo a infinito, la corriente tiende a ser 0. Lo mismo podemos comprobar con la corriente 2. Entonces, aquí esto sería parte de la comprobación. La respuesta entonces, al final, para el problema sería la expresión de corriente para la rama 1 es esta, y la expresión de corriente para la rama 2 es esta. Entonces, recuerden en todo tiempo, en todo momento, que estas dos expresiones son conocidas como respuestas naturales o transitorias. Cuando pasamos a ver el otro tema que son circuitos con fuentes, entonces ahí ya la respuesta se denomina como respuesta forzada. ¿Sí? Bueno, hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas sobre este ejercicio. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar con otro. Entonces, estoy tratando de darles ejercicios diferentes. Ya ustedes se han de haber dado cuenta que en la solución de los ejercicios tenemos que no todos son iguales y por lo tanto no todos se resuelven de la misma manera. Lo que sí tenemos que es lo mismo son las leyes. Las leyes de Kirchhoff y la de Ohm, esas no cambian. Las características de los circuitos serie y los circuitos paralelo tampoco cambian. Los modelos que tengo para las ecuaciones de voltaje en inductancia, voltaje en capacitancia, energía y todo lo que conlleva el parámetro eléctrico de los elementos, esos tampoco cambian. Entonces, por eso es que me interesa que la tablita que les mostré la vez pasada la tengan a la mano. No sé si puedan descargarla en su teléfono, puedan imprimirla o hacer algo al respecto para tenerla a la mano, si es que no tienen posibilidad de aprenderse todas las ecuaciones. Porque para poder resolver ejercicios, debo de tener a la mano las ecuaciones y debo de saber para qué casos lo aplico, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos otro ejercicio. Entonces en este otro ejercicio, ustedes van a observarlo y me van a decir qué diferencia básica encuentran de este ejercicio a los anteriores que hemos estado resolviendo. Así a primera vista, ¿qué diferencia encuentran de este ejercicio con los anteriores? Entonces tengo aquí una inductancia que tiene un valor de 1/6 de Henry. Una resistencia con un valor de 3 ohms. Esta resistencia de 5 ohms. Esta resistencia de 1 ohm. Y aquí tengo una fuente. Una fuente cuyo valor es 2Vx, donde Vx es el parámetro de control y es el voltaje en extremos de la resistencia de 3 ohms. Entonces, ¿se parece este ejercicio a los anteriores o cuál es la diferencia principal que encuentran? Que tenemos una fuente dependiente.
Exacto, tengo una fuente dependiente. Entonces aquí, esta es otra configuración posible de los circuitos RL sin fuentes. Entonces aquí el ejercicio me dice, halle la corriente instantánea y el voltaje Vx para tiempos mayores a 0. Sea el valor de la corriente en tiempo 0 igual a 5 amperes. Entonces aquí, a diferencia del ejercicio anterior, en donde tenía yo que trabajar para encontrar los valores iniciales de la corriente, en este me están especificando cuánto vale esta corriente inicial. Aquí me están diciendo que la bobina tiene en tiempo 0 5 amperes almacenados. Aquí ya no tengo que trabajar para encontrar la condición inicial. Aquí ya me la están dando. Entonces, la corriente por la que me interesa trabajar para determinar su ecuación es precisamente la corriente que pasa por la inductancia. Siempre en los ejercicios de circuitos RL o RC me va a interesar encontrar ya sea corriente o voltaje, porque son los elementos que van a definir el funcionamiento del circuito. Entonces ahí tengo rotulada la corriente, es la corriente que pasa a través de la inductancia. Entonces, el modelo básico que trabajamos para la corriente, lo usamos en el ejercicio pasado, viene siendo corriente instantánea igual a corriente inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, en donde la constante de tiempo va a ser igual a la inductancia sobre, en este caso, vamos a trabajar para encontrar a RTH. ¿Qué es RTH? La resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin. Aquí vamos a aplicar Thevenin. Si ustedes pensaron que ya vimos la unidad 3 y que ya no íbamos a volver a ocupar lo que vimos en la unidad 3, están muy equivocados. Seguimos ocupando lo de la unidad 3. Vamos a aplicar Thevenin precisamente. Entonces, ese sería el caso para la corriente instantánea. Para el voltaje Vx, ¿quién me define al voltaje Vx de acuerdo a la ley de Ohm? ¿O cómo determino el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm? La corriente I por 3 por la resistencia. La corriente por la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí la corriente va a ser la corriente I, la resistencia de 3 y la inductancia están conectadas en serie, entonces ahí la corriente va a ser la misma. Entonces sería la corriente instantánea por el valor de la resistencia, que en este caso es de 3 ohms. Entonces, tengo que trabajar para encontrar los elementos que requiero. En este caso, la corriente inicial ya me la especificaron, ya me la están dando aquí como dato, ¿no? Me están diciendo que son 5 amperes. Entonces aquí ya tengo conocida y 0. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar para encontrar la constante de tiempo, para encontrar tau. Pero para encontrar tau, yo necesito encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar aquí resistencia de Thevenin? ¿Cuál es la metodología que usábamos cuando tengo una red con resistencias y fuentes dependientes y no tengo fuentes independientes? De acuerdo a aquella tablita que usábamos. ¿Qué caso es? ¿Cómo trabajo? Es un caso 3, Ajá. ¿Qué donde hago? se conecta una fuente de corriente de 1 ampere entre las terminales. Ajá. Entonces aquí, puede ser una fuente de corriente o puede ser una fuente de voltaje, ya en términos más amplios. Entonces aquí vamos a decir que para R de Thevenin se elimina momentáneamente a la bobina. Porque ahí en esos terminales es donde voy a aplicar
Thevenin. Se elimina momentáneamente la bobina y se coloca una fuente independiente de voltaje. O de corriente, puede ser cualquiera. A conveniencia, ¿no? Entonces aquí el valor de la fuente también es independiente. Vamos a considerarlo como de 1 volt. Entonces con esto la red va a pasar a ser, aquí tengo a la resistencia, en lugar de la inductancia, entonces voy a colocar a la fuente de voltaje. En esta rama tengo a la resistencia y a la fuente dependiente. Una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. La de arriba es una resistencia, ¿no? Sí, perdón. Aquí. Gracias. Sí, es una resistencia con un valor de 3 ohms. Esto vale 5. Esto vale 1 ohm. Y entonces vamos a tener la fuente de voltaje que estamos agregando. Vamos a llamar a este voltaje V0 con un valor de 1 volt. Acá entonces los parámetros para que la fuente de voltaje funcione los tengo aquí. Este sería entonces el voltaje Vx, que de hecho es el voltaje que me interesa conocer, en extremos de la resistencia de 3, y el valor de la fuente de voltaje es 2Vx. Entonces procedo a rotular para aplicar entonces la ley de Ohm. Entonces aquí para la resistencia de Thevenin voy a hacer la aplicación de la ley de Ohm como el voltaje que estoy aplicando, que es el de 1 volt, y que lo llamé como V0, sobre la corriente que va a impulsar, que también la voy a llamar I0. ¿Dónde está esta I0? Ahorita lo voy a marcar. Esta corriente I0, entonces es la corriente que está saliendo de esta fuente que va a recorrer toda esta malla. Esta es I0. Y en la otra malla voy a marcar otra corriente que la voy a llamar I1. Entonces tengo que trabajar este circuito de 2 mallas para poder determinar entonces el valor de I0. Entonces nos vamos con uno de los métodos que vimos en la unidad 2, que es el método de mallas. Entonces aquí vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a malla 0. Entonces en la malla 0 voy a tener, siguiendo el recorrido de acuerdo a la corriente que marqué por aquí, las polaridades en los voltajes. Para la resistencia de 3 está correcta. Por aquí entra la corriente, es más, por aquí sale. Para la resistencia de 1, entonces aquí vamos a tener que la corriente entra por la parte superior de la bobina y va a salir por la parte inferior. Entonces aquí vamos a tener más, menos. La polaridad de la fuente dependiente ya está dada. Entonces, si inicio por aquí el recorrido, voy a tener que sería menos 1. Luego sigue más 3 por I0 más 1. ¿Cuál es la corriente neta de la resistencia 1? De acuerdo a cómo rotulé las corrientes. Como es una resistencia compartida, entonces va a pasar la corriente 1, perdón, la corriente 0 de arriba hacia abajo y la corriente 1 de abajo hacia arriba. Entonces sería una diferencia de corrientes. Después tengo a la fuente de voltaje dependiente, que sería 2 veces Vx. Cierro el recorrido y esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí del circuito puedo observar que Vx, de este circuito con el que estoy trabajando, Vx es igual a I0, así es como llamé la corriente que está atravesando la resistencia de 3. Entonces, aquí sustituyo. Entonces, aquí tengo este elemento, sería 3I0, que es este, más I0, menos I1, más 2 veces I0, pero I0 es, perdón, más 2 veces Vx. Vx es igual a I0 por 3,
y esto igual a 1. Este terno lo paso del otro lado, entonces pasa como 1. Tengo entonces 2 por 3 son 6, 6 veces y 0, más 3 veces serían 9, más una vez, entonces aquí serían 10 y 0, 10 y 0, menos y 1, y esto igual a 1. Entonces ahí tengo la primera ecuación de este método Mayas que estoy aplicando, y la voy a llamar como ecuación número 1. Voy entonces con la malla 2 y digo, ley de voltajes de Kirchhoff a la segunda malla, que es la malla 1. Entonces en la malla 1 voy a tener igual, las polaridades me las definen las corrientes. Entonces aquí la corriente 1 entra por aquí para la resistencia de 5 y sale. Esa es la polaridad de la diferencia de potencial y la resistencia de 5. Para la resistencia de 1, por aquí entra la corriente, por acá sale. Esa es la polaridad del voltaje en la resistencia de 1 ohm. Entonces aquí vamos a ver, inicio el recorrido aquí en la fuente. En la fuente, entonces aquí sería menos 2 veces Vx, y luego sería más 1 ohm. Como estoy en la malla 1, aquí sería entonces la diferencia de corriente, sería I1 menos I0 más 5 por I1, y esto igual con 0. Vuelvo a sustituir Vx, y aquí sería menos 2 por I0 por 3 más I1 menos I0 más 5 I1 igual con 0. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Serían menos 2 por 3, serían menos 6 y 0. Con este menos y 0 sería entonces menos 7 y 0. Y 1 con más 5 y 1 sería entonces más 6 y 1. Y esto igual con 0. Entonces ahí tengo la otra ecuación para resolver mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Sí, profesora, la polaridad de la fuente que conectó, ¿Están? ¿cómo la vamos a conectar? Sí. También es arbitraria. La puedo conectar en el sentido que sea. Tanto el voltaje, tanto el Ok. valor de la fuente, como el tipo de fuente y como la polaridad también es arbitraria. Es la ventaja de que los circuitos sean lineales. Esa es la ventaja que tengo con circuitos lineales. ¿De acuerdo? Ok, sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces vamos a continuar con la solución del ejercicio. Entonces ya observo aquí los coeficientes de mis ecuaciones. Aquí en la ecuación 1 tengo un menos I1 y acá tengo un 6 I1. La que me interesa conocer viene siendo I0. Entonces voy a trabajar para poder eliminar I1 en ambas ecuaciones y quedarme nada más con I0. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar por un número conveniente la ecuación 1. Entonces aquí digo, ecuación 1 la voy a multiplicar por 6 y se la voy a sumar a la ecuación 2. Entonces, cuando yo multiplico la ecuación 1 por 6, me queda 60 y 0 menos 6 y 1 igual con 6. Y se la voy a sumar a la ecuación 2, que es menos 7 y 0 más 6 y 1, y esto igual a 0. En el resultado de la suma voy a tener que este menos 6 y 1 con este más 6 y 1 se cancelan. 60 menos 7 me dan 53 y 0. 53 y 0 igual a 6. De aquí entonces y 0 va a ser igual a 6 sobre 53 amperes.
Y finalmente, entonces, al hacer el uso de la ley de Ohm para la resistencia de Thevenin, esto va a ser igual a el voltaje, que es 1 sobre la corriente, que es 6/53. Entonces, producto de medios por medios y extremos por extremos, la resistencia de Thevenin me va a dar de 53 sextos de Ohm. 53 sextos de Ohm. Entonces, con esto ya, tau va a ser igual a L. L es 1/6 de Henry sobre la resistencia, que son 53 sextos, producto de medios por medios y extremos por extremos. Entonces, esto nos va a dar 1 sobre 53 segundos. Entonces ya para armar la ecuación de la corriente instantánea, es el valor inicial de la corriente, que son los 5 amperes, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo. Que es 1 sobre 53. Entonces esto va a ser igual a 5 por E a la menos 53 T amperes. Esa es la corriente. El voltaje Vx es igual a esta corriente, 5 por E a la menos 53T por el valor de resistencia, que es 3. Entonces serían 15 por E a la menos 53T volts. Pero aquí hay un detalle. Vean ustedes el sentido de la corriente que está marcado ahí. Entonces, para el voltaje de la fuente, para el voltaje Vx, aquí esto se considera menos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, al parecer no. Bueno, entonces aquí. Con esto entonces concluimos lo que es el subtema 4.2, circuito RL sin fuentes. Vamos a pasar entonces al siguiente subtema, que viene siendo el subtema 4.3, que es circuito RC sin fuente. Circuito RC sin fuente. Entonces vamos a trabajar con un circuito muy básico, compuesto por un capacitor y una resistencia. Y a partir de este circuito básico vamos a ver cuáles son las ecuaciones que nos describen el comportamiento de este circuito. Entonces aquí tengo un valor de capacitancia C y un valor de resistencia R. Vamos a considerar a través de indicar aquí un nodo que ambos elementos están conectados en paralelo y que el voltaje de ambos es Vx. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es V. Si estamos en paralelo, los voltajes para los elementos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a marcar las corrientes en las ramas. Esta corriente viene siendo la corriente a través de la capacitancia y esta corriente viene siendo la corriente a través de la resistencia. Entonces aquí para iniciar el análisis trabajamos con ley de corrientes de Kirchhoff al nodo. Entonces, al único nodo que tengo ahí, entonces aquí sería la corriente en capacitancia más la corriente en la resistencia va a ser igual a 0.
porque no tengo ninguna fuente, ninguna corriente entrando al circuito. Ahora, ¿cuál es la ecuación de corriente capacitancia? Aquí esta ecuación la sacamos de la tablita y es la constante por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y la corriente en la resistencia va a ser igual a el voltaje entre la resistencia. Y esto es igual a 0. Entonces, esta ecuación, otra vez, esta ecuación no es algebraica. Esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación diferencial de primer orden, homogénea, con coeficientes constantes, ordinaria, ¿sí? Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar para encontrar la expresión del voltaje. El voltaje es lo que a mí me va a interesar saber cómo se comporta, porque el capacitor tiene la principal función de almacenar energía y carga a través de sus terminales. Entonces aquí el voltaje queda determinado por la carga y la capacitancia. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar con un método muy parecido al que vimos la vez pasada. Voy a separar las variables. Voy a dejar de un solo lado las variables, la que me interesa que sería la diferencial del voltaje y el voltaje, y los demás elementos los paso del otro lado. Entonces este término lo paso del otro lado, cambia su signo, me queda entonces voltaje arriba, lo paso abajo como dividiendo, acá me queda entonces la capacitancia está multiplicando a la derivada, entonces la voy a pasar dividiendo, y aquí me queda 1 sobre resistencia por capacitancia, por entonces la diferencial de tiempo. Entonces ya dejé de un solo lado la variable que me interesa, que es el voltaje, y del otro lado las constantes y el tiempo. Entonces aquí, para quitar las diferenciales, voy a aplicar en ambos lados lo que es la integral. Entonces aquí los límites que voy a poner va a ser el voltaje inicial o voltaje en tiempo cero hasta un voltaje instantáneo V de t para todos los valores de tiempo. Aquí va a ser la integral de un tiempo cero hasta un tiempo t. De aquí entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de la diferencial de x sobre x, ¿a qué es igual? Está siendo igual al logaritmo natural de x. Entonces aquí esto me va a dar logaritmo natural de voltaje en límites de voltaje inicial a el voltaje instantáneo igual a menos 1 sobre resistencia por capacitancia. Son constantes. Aquí me queda integrada la diferencial de tiempo, entonces aquí me queda tiempo en límites de 0 a t. Sustituyo los límites y voy a tener que sería logaritmo natural de el voltaje instantáneo menos logaritmo natural de el voltaje en tiempo cero. Esto es igual a menos 1 sobre la resistencia por la capacitancia por el tiempo t. ¿Sí? Diferencia de logaritmos, esto me lleva a un cociente. Esto entonces es igual a el logaritmo natural de el voltaje instantáneo sobre el voltaje en tiempo cero. Esto igual a menos 1 sobre resistencia por capacitancia por tiempo. Aquí, para eliminar el logaritmo natural, aplico la base de los logaritmos naturales en ambos lados. Entonces, este logaritmo con la base se va y me queda nada más aquí voltaje instantáneo sobre voltaje en tiempo cero igual a el exponencial de menos tiempo sobre resistencia por capacitancia. Despejando entonces aquí el voltaje instantáneo, esto me queda como voltaje inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre resistencia por capacitancia. De aquí se define a tau, la constante de tiempo,
igual a el producto de resistencia por capacitancia. Entonces, este es el modelo de ecuación para un circuito básico de un circuito de resistencia y capacitancia. Esta también es conocida como respuesta natural o transitoria. Entonces, transitoria porque tengo un exponencial negativo. Esto va a permitir averiguar y predecir que el voltaje va a desaparecer conforme el tiempo transcurre. Entonces, aquí vamos a tener que este modelo, si ustedes lo observan, se parece al de corriente para la inductancia. Tengo un valor inicial de corriente y un exponencial con tiempo y constante de tiempo. Y para el capacitor tengo un modelo de un voltaje inicial con un exponencial decreciente con tiempo y RC, que es constante de tiempo. Entonces, este es mi circuito, este es mi circuito básico de una combinación de resistencia con capacitancia. Este es mi modelo básico de la ecuación. Entonces, aquí vamos a ver que tengo una situación importante en cuanto a la respuesta gráfica, del circuito. Entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando se grafica esta ecuación con respecto al tiempo. Ahí ven la gráfica. ¿Sí la ven en la pantalla? Sí, Miss. Bueno, entonces aquí tengo, en el eje horizontal es el tiempo, en el eje vertical tengo la relación del voltaje sobre voltaje inicial. Y tengo aquí diferentes indicaciones para constantes de tiempo. Entonces, vean, para una constante de 0.5, que es una constante mucho menor a tiempo 2, a constante 2, entonces tengo que el decaimiento del voltaje llega a 0 casi en 2 segundos, ¿sí? Entonces aquí tengo que para el caso de 0.5. Para el caso de 0.2, ven ustedes que el decaimiento del voltaje rebasa los 5 segundos. Y de aquí entonces todavía voy a tiempo más adelante para poder ver a dónde se disminuye el voltaje a 0. Para una constante de tiempo, tau igual a 1, entonces la estabilización o la descarga del capacitor llega como a 4.5 segundos. Entonces lo que quiero que observen en la gráfica es el comportamiento que tiene la función exponencial decreciente. Conforme va aumentando el tiempo, mi corriente, en este caso mi voltaje, va disminuyendo. Esto significa que el capacitor se va descargando, va perdiendo la energía que guardó inicialmente entre sus placas. Esa es una gráfica para el caso de varias constantes de tiempo. Entonces aquí tengo esta otra, ¿la ven? No, creo que no, yo no vi. No se ve. ¿Qué ven en la pantalla entonces? No vi. Entonces a ver, déjenme ver. Compartir otra vez pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces aquí tengo que esto es para una sola constante de tiempo. Esta es la respuesta de voltaje o de tensión del circuito RC. Igual en el eje horizontal tengo tiempo, en el eje vertical tengo voltaje. Entonces aquí ustedes ven que el voltaje está partiendo desde un valor inicial que se llama V0, es el voltaje inicial, y conforme transcurre el tiempo, la gráfica va decayendo, definida por esta
gráfica, por esta función exponencial decreciente. Para una vez la constante de tiempo, entonces aquí ya tengo 0.368 V0. Quiere decir que tengo hasta este punto la tercera parte del voltaje inicial que tenía guardado el capacitor. Esa es entonces la respuesta gráfica del voltaje en un circuito RC básico, con una configuración básica como la que tenemos en el ejercicio de la obtención de la ecuación del modelo de circuito RC.